Les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 2, a partir del versículo 1. Mateo capítulo 2, a partir del versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis avisadme, para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído el rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, aquí me dirigí al versículo 11, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Si hay algo evidente cuando uno lee estos versículos que leímos, es que estamos ante el nacimiento de un rey. O sea, Jesús no es simplemente un niño en un pesebre más de esa época, es evidentemente un rey. Y un rey ante el cual, según nuestro texto, en el momento en el que él nació, hubo 2 respuestas. La primera, rendirse ante él y adorarlo. Y la segunda, enfurecerse en la ambición de poder y conspirar en su contra. Los llamados magos, en nuestro texto, son quienes responden con adoración. Herodes, en cambio, quien era rey de Judea, responde en primer lugar engañando para conocer la locación del Mesías, y al no poder encontrarlo, intenta matar a ese niño junto a cientos de vidas inocentes de todos los pequeños nacidos en los últimos 2 años. El contraste es evidente. Hay astrólogos paganos guiados por una estrella de oriente que responden al nacimiento del rey con mayor vehemencia, honor y reverencia que el propio rey de Judá. El rey Herodes, junto a los principales sacerdotes, escribas, es decir, personas que los sacerdotes tenían un profundo conocimiento de la ley, los escribas hacían copias de la ley, pero en complicidad con ellos, y junto con todo el pueblo, incluso nos dice el texto, no proceden con temor del Señor a recibir a su rey, sino que, como bien nos señalan otras partes de las Escrituras, Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero estos paganos, estos magos del oriente, conforme a sus tradiciones, su conocimiento de los astros, sin conocimiento de las Escrituras, al oír del Mesías Rey, quieren ir a él para ofrecerles presentes dignos del nacimiento de un rey y postrarse ante él
en señal de sumisión, temor y lealtad. Detengámonos por un momento sobre quiénes son estos magos. En algunas Biblias, en algunas traducciones, usted va a encontrar que no dice magos de Oriente, sino sabios de Oriente. Puede que quizás hayan sido específicamente astrólogos por el hecho de que siguen los astros, que siguen una estrella. Y era común que esas personas, los sabios, magos, astrólogos, sean consejeros y personas de consulta y autoridad en el consejo y la corte de los reyes. Por ejemplo, usted recordará a los magos de Egipto, personas muy cercanas al faraón. O usted recordará quizás también a los sabios a quienes consulta Nabucodonosor cuando no podía descifrar qué significaban esos terribles sueños que él tenía y que lo atemorizaban. Peculiarmente, son esos los roles que terminan tomando dos grandes hombres de Dios como José, quien toma un lugar bastante cercano y preponderante en Egipto junto al faraón, y Daniel, respectivamente, en Babilonia. Y fíjese lo que nos dice Daniel 2:48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y ponga atención a esta parte, jefe supremo de todos los sabios, podríamos traducir esto como magos también, de Babilonia. José y Daniel tomaron esos respectivos lugares. Entonces no estamos hablando, cuando pensamos en estos magos o sabios que visitan a Jesús del Oriente, que se encuentran con Herodes, que le traen presentes a Jesús, no estamos hablando de gente que se dedicaba a la magia como una forma de ganar dinero simplemente. No es eso lo que tendríamos que tener en mente. Ni siquiera a los magos que hacen trucos o a los magos que suelen ser hechiceros, ¿no? Y ese tipo de cosas. Sino que lo primero que deberíamos pensar cuando pensamos en estos magos o sabios es en personas que eran parte de la corte del rey, consejeros, personas de autoridad, como Daniel y como José. Evidentemente estamos ante personas de eminencia, de autoridad y sabiduría que vienen y se rinden ante Jesús. Y que vienen a Él a ofrecerle presentes en reconocimiento de la majestad, la sabiduría y la autoridad de Jesús, siendo tan solo un niño. Con el tiempo, la tradición de la iglesia asumió, incluso para darle el peso que realmente merece a esta visita, de no simplemente llamarlos magos o sabios, sino hoy los conocemos como los reyes magos, justamente, enfatizando aún más a este aspecto de gobierno y autoridad de estos hombres desconocidos que vinieron al Señor de tierras lejanas. ¿Por qué menciono todo esto, no? ¿Por qué comenzar adentrándonos a esta historia que nos presenta Mateo en el capítulo 2 de su Evangelio? Porque con esta historia, con el rechazo del rey de Judea, que el rey de Judea nos muestra claramente que él entiende que el Salvador, el Mesías, el que acaba de nacer, es el legítimo rey y él no es más que un usurpador del trono, por eso se enoja, por eso se turba junto con las autoridades de la nación y le rechazan. Vemos en contraste a estos reyes de tierras paganas, a estas personas de autoridad que vienen y se postran ante él. Porque Mateo ya nos había dicho en el capítulo 1 del Evangelio, llamarás a su nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y también Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no estamos hablando aquí solamente del Dios que visitó a su pueblo, que se acercó y habitó entre nosotros, que vino a salvar, redimir, rescatar, sino que indiscutiblemente lo que Mateo quiere que quede claro es que estamos ante el nacimiento de el Rey prometido. Un rey quizás rechazado por su propio pueblo o incluso su propio rey, el rey de Israel, pero un rey que sería coronado como supremo gobernante de todas las naciones y adorado por todos los reyes. Por eso, habiéndonos puesto en perspectiva de lo que significa el nacimiento de Jesús, el nacimiento de el Rey, es que quisiera ahora sí que nos adentremos a explorar el Salmo 72, que es un salmo que probablemente es el que mejor describe, o uno de los que mejor describe y sintetiza
quién es este Mesías Rey. Si quiere ir buscando, Salmo 72. Antes de leer el Salmo o de comenzar a explorarlo, me gustaría que tenga presente 3 claves interpretativas. 3 cosas que nos van a ayudar a entender mejor el Salmo. En primer lugar, que desde el rey David, desde su gobierno, su reinado y la promesa que Dios le hace en 2 de Samuel 7, la identidad y el rol distinguido del Mesías en las profecías de allí en adelante, usted encontrará que es presentar a ese Mesías como el hijo de David. El hijo de David. El Mesías sería el hijo de David y por lo tanto el Mesías sería rey. Hasta entonces quizá la manera en la que se revela la figura mesiánica es más como Salvador, como puede ser gobernante quizás, descendiente de la raza humana, pero desde David en adelante toma una identidad particular como rey hijo de David. Ya que Dios mismo le había prometido a David que un descendiente suyo sería rey de Israel y su trono sería firme y su reino permanecería para siempre. Entonces, clave interpretativa 1, podríamos decir, para acercarnos a este salmo, el Mesías es el hijo de David. 2, el libro de Salmos es un libro de cánticos y oraciones. Y en el versículo 20, si usted tiene ahí el Salmo 72, va a notar que nos dice: aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Si bien algunos especulan que este versículo 20 no solo aplica o referencia al Salmo 72, sino a todos los libros anteriores, es evidente que los salmos son, en general, cánticos y al mismo tiempo oraciones, ¿no? Y particularmente este salmo nos dice, aquí, con este salmo, terminan las oraciones de David. Entonces tenga presente que este salmo, más allá de su contenido profético, es, en primer lugar, una oración. Una oración. Clave interpretativa número 1, la identidad del Mesías es hijo de David. Clave interpretativa número 2, este salmo es una oración. Y la número 3, esta oración es por. Si usted se fija, al inicio del salmo dice Salmo a Salomón. Otra versión dice Salmo para Salomón o Salmo por Salomón. Por lo cual esta es una oración de David por su hijo Salomón, cuando David aún está vivo, porque él sería el heredero del trono. Y obviamente, ¿no?, que si bien es una oración de David por Salomón, no deberíamos perder de vista, así como David, por ejemplo, en salmos como el Salmo 22, al hablar de sus sufrimientos, estaba anticipando los sufrimientos y las agonías del Mesías, al hablar aquí de su hijo, al orar por su hijo, estaba claramente hablando de aquel futuro heredero al trono, que excedería la sabiduría, el dominio y el poder de Salomón. Claramente hablando de Jesucristo, ¿no? Entonces, teniendo en clave presente esas 3 cosas, adentrémonos sí al Salmo. Dice así el versículo 1, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Y esto primero que voy a mencionar puede quizás parecer un detalle técnico y algo que tiene un vocabulario un poco complejo, pero realmente es importante tenerlo presente. Y es que de aquí en adelante usted notará, sobre todo a partir del versículo 2, que dice un montón de verbos que si usted tiene la Reina Valera están en futuro, pero si usted tiene la Biblia de las Américas, por ejemplo, están en presente. Por ejemplo, la Reina Valera quizás dirá, el versículo 2, juzgará, el versículo 3, llevarán, el versículo 4, juzgará nuevamente, luego salvará, luego aplastará, versículo 5, temerán, y así sucesivamente hasta el versículo 17. Pero si usted lee la Biblia de las Américas, verá que dice juzgue, verá que dice traiga, verá que dice haga él, salve, aplaste. O sea, los verbos que aparecen en distintas traducciones tienen conjugaciones distintas. Y esto tiene que ver
con el verbo, la conjugación verbal específica en la que están estos verbos en el original, en el hebreo. Existe un tiempo verbal en el hebreo que se llama susivo y que se utiliza para expresar, ponga suma atención, la voluntad de una persona como mandato o deseo. Que se utiliza, por ejemplo, en el capítulo 1, cuando Dios está creando el mundo y dice, sea la luz. Allí no dice, será la luz, dice, sea la luz. Dios expresa su voluntad como mandato o un deseo fuerte, intenso. ¿Qué hace? Luego dice, y fue la luz. Dios dice en la narración de la creación un montón de mandatos y esos se transforman en realidad conforme a su voluntad. Eso es este tiempo verbal del hebreo. Y es muy precisa la traducción que encontramos en las Biblias en Génesis 1, sea la luz. Bueno, acá es el mismo tiempo. También lo encontramos en aquella famosa oración o saludo judío de número 625, donde dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Fíjese, no está en futuro, no dice, el Señor hará resplandecer, el Señor tendrá de ti misericordia. Es una expresión de deseo, ¿no? Está en este tiempo verbal hebreo que su equivalente más cercano en el español es el presente subjuntivo, ¿no? Que se usa justamente para lo mismo, expresar un deseo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque eso nos pone de manifiesto y refuerza el hecho de que esta oración, este salmo en particular al menos, es claramente una oración. David no está profetizando o, si se quiere, el contenido esencial de su salmo no es estrictamente profético, aunque sabemos que lo es, sino de una oración. Él está orando, rogando a Dios por el reino de su Hijo y particularmente anticipando de esta manera y orando por el reino de Jesús. Y lo particular de esto es que cuando vamos al Nuevo Testamento, a la oración que Jesús nos enseñó como modelo, al famoso Padre Nuestro, tiene la misma conjugación verbal. Porque dice así, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como también en la tierra. Por eso me gustaría que al leer este salmo y tener presente este detalle preciso y al mismo tiempo tan importante, que veamos que el Salmo 72 es, y si se tiene que llevar algo de acá, creo que esto sería una de las cosas más importantes. El Salmo 72 es la versión extendida del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la versión resumida. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El Salmo 72 es la oración del Padre Nuestro, versión larga, versión 20 versículos. Porque encontramos allí cómo luce ese venga tu reino. ¿Qué significa este hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Porque si no podríamos decir, bueno, venga tu reino. ¿Cómo es ese reino? ¿Cómo puedo orar más específicamente? ¿Cuál es esa voluntad de Dios que queremos que conforme al reino de Dios se haga en la tierra como en el cielo? Bueno, el Salmo 72 nos instruye al respecto. Es una oración sobre el reino de Dios. Teniendo presente eso justamente, mis hermanos, ahora sí, exploremos un poco más de cerca el versículo primero. Así nos dejan claro, ¿no? Da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Nos dejan claro que el foco del reino del Mesías, del reino que él pedía David por su hijo Salomón, es que la justicia y el juicio del rey vengan de Dios. Y fíjese que dice, ¿no? Tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Bueno, Salomón era esas dos cosas. Él era el rey y él era hijo del rey. Jesús también. Jesús es rey, pero también es hijo, porque es hijo de David. Luego continúa, fíjese, juzgue él, versículo 2, a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Encontramos aquí la reiteración prácticamente de la idea del versículo previo y el énfasis en dos palabras claramente fundamentales: justicia y juicio. Justicia y juicio. Y es que el Salmo 89:14 nos dice que justicia y juicio
son el cimiento, el fundamento del trono de Dios. Entonces el pedido es que el fundamento del trono de este rey sea el mismo que el fundamento del trono de Dios: justicia y juicio. Que el gobierno de este hijo de David, es la oración suya, esté cimentado en la justicia y el juicio que vienen de Dios, porque a Dios le importa, a Dios le interesa que se haga justicia. Dios se ocupa en juzgar al mundo, en juzgar a las naciones, en juzgar a las personas. Porque un rey indiferente a los sucesos en sus tierras o respecto de sus súbditos o enemigos es un rey sin autoridad. Un rey sin juicio y justicia es un rey sin autoridad. Pero Jesús, Salomón, el hijo de David, no es esa clase de rey. Juzga con justo juicio. Dios efectivamente respondió y sigue respondiendo a la oración de David. No solo con el reino de su hijo, Salomón. Porque en el capítulo 5, versículo 22 del Evangelio de San Juan, dice allí Jesús que todo juicio el Padre se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y nuevamente en el versículo 27, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del hombre. Y el versículo 30 añade: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Pedro mismo, testificando del Evangelio a Cornelio, le dice en Hechos 10:42, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y a menudo, cuando pensamos en Jesús como juez, que creo que ningún cristiano negaría, solemos pensar en lo último que dice Pedro: juez de los muertos en el día del juicio final. Pero aquí dice que Jesús también es juez de los vivos. Es juez de aquellos que estaban vivos en ese entonces y de los que están vivos hoy. Porque Dios no es solo juez al final de la historia, Dios es juez durante la historia. Y el rey, hijo de David, es juez. Y como juez, su juicio es justo. Por lo tanto, Jesús es el juez del mundo. Y nuestra oración debe ser que Él haga justicia en este mundo. Justicia. Dios es un Dios de justicia. Y el pueblo de Dios debe ser un pueblo que anhela, ansía justicia. Jesús mismo dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia. Porque esos serán saciados. No dice misericordia, aunque Dios es un Dios misericordioso, ¿no? No dice clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en bondad, que es verdad, pero no es lo que enfatiza este versículo, no es lo que Jesús dice: bienaventurados esos. No, justicia. Nada de esas cosas, ni la misericordia de Dios, ni la paciencia de Dios, ni la longanimidad de Dios, ni el amor de Dios, exime esto, que Dios es justo, que demanda, exige y gobierna con justicia. Que Él es justo y el reino de su Hijo, el reino del Hijo de David, es justo. Y es un reino de justicia. Y cuando oramos al Señor por el avance de su reino, porque se haga su voluntad en la tierra, así como en el cielo, cuando pensamos en ese pequeño Jesús en el pesebre, es un Dios de justicia. ¿Y cómo luce esa justicia? Versículo 4 nos dice: haga Él justicia a los afligidos del pueblo, salve a los hijos de los pobres, aplaste al opresor. La justicia del Mesías se ve en que los enemigos de Dios reciban su pago, en que los opresores dejen de oprimir. Justicia, mis hermanos. Pero no solo nuestra oración debe ser justicia, sino también, versículo 3 nos dice, paz. Dice: traigan paz los montes al pueblo y justicia los collados. Se menciona nuevamente la justicia, pero también se trae a colación la paz. Y lo cierto es que podríamos entender uno como el resultado del otro. Es decir, la paz
como el fruto de la justicia, la paz como la consecuencia de la justicia. De hecho, eso es lo que nos dice Isaías. En el capítulo 32, versículo 17, dice Isaías, el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Quieres paz? ¿Anhelamos paz? Bueno, no podemos divorciarla de la justicia. Porque como bien dice el Señor más adelante, en el mismo libro de Isaías, 48:22, no hay paz para los impíos. La paz es el resultado de la justicia. El fruto de un reino que está cimentado en la justicia. Pero también tendríamos que revisar y repensar el concepto de paz. Porque quizás cuando hablamos de paz, lo que muchos tenemos en mente es ausencia de conflicto, ¿no es cierto? Pensamos que paz es la ausencia de conflicto, tanto conflicto interno como conflicto externo. Es decir, si hay paz, no hay conflictos, no hay guerras, no hay malestares con el prójimo o no hay enemistad con Dios. Y si bien podríamos pensar la paz de esa manera, no es el uso, no es el sentido, ni exclusivo ni limitado de esta palabra en las Escrituras, y mucho menos en este versículo. Cuando pensamos en la paz, un atributo sumamente ligado al reino del Mesías, así como la justicia, no es ausencia de conflicto meramente. Es un concepto mucho más rico, más positivo, más abarcativo. La palabra es esa famosa palabra hebrea que quizás usted ya ha escuchado, shalom. Shalom. De hecho, entre los judíos se convirtió en un saludo típico, shalom. En algunas iglesias también, usted escuchará que algunos se saludan con paz. ¿Pero qué es este paz? Shalom, en su significado más literal, si se quiere, más crudo, es algo completo o entero. Por ejemplo, una piedra shalom es una piedra completa, entera, sin grietas. Por ejemplo, como las piedras que Dios mandó utilizar a Moisés y a Josué para edificar altares a Dios. Entonces, si una piedra está rota, está agrietada, está incompleta, ya no es una piedra shalom. Y así como una piedra puede ser shalom, también un edificio puede ser shalom, que es cuando un edificio o una muralla está completa, cuando cada pieza está en su lugar. Ese es el sentido más literal de la palabra. Pero si vamos a un sentido más, si se quiere, abarcativo, podríamos pensar como la shalom, la paz, en relación al mundo y las personas, como un mundo o como una persona completa, sin grietas. Una persona plena, ¿no? Entonces, shalom es un estado de completud. Existe esa palabra. Puede buscarla si quiere en el diccionario. Plenitud. Una vida sin grietas, donde cada cosa está en su lugar. Una vida completa, una vida plena. Y en ese sentido, de la shalom como la plenitud de la vida, de toda la existencia, es que se refieren las Escrituras. Bueno, pero ¿cómo es más específicamente una vida shalom? ¿Cuál es la shalom que trae el Mesías? Algunos ejemplos, para no excedernos tanto en esta parte. En Job capítulo 5, Job está hablando del obrar de Dios en favor de los suyos. Particularmente a partir del versículo 17, diciendo cómo Dios aflige a los suyos, pero también los bendice abundantemente. Y dentro de esas bendiciones, a partir del versículo 22, dice, no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto. Y las fieras del campo estarán en shalom contigo. Sabrás que hay shalom en tu tienda, porque visitarás tu morada y nada te faltará. ¿Cómo es esto? ¿Qué es la shalom con las fieras del campo o los animales salvajes? ¿Y qué es la shalom en la casa? Bueno, pensemos en ese entonces. Una economía basada en la agricultura, fuertemente basada en la agricultura y la ganadería. Job, se nos cuenta en el capítulo 1, tenía muchos animales. Usted tenía un campo, arrendaba muchos animales, además tenía cosechas. Obviamente las fieras del campo son un peligro.
Allá hablemos de lobos, de leones, de osos, de cualquier tipo de animal que podría venir y o dañar el campo o matar ovejas incluso. Pero aquí dice que la bendición de Dios es la shalom con estos animales. Entonces ya no se tendría que preocupar de que la naturaleza salvaje sea una adversidad contra su prosperidad y su propiedad, porque tendría shalom con los animales. Pero no solo shalom con los animales, también dice shalom en tu tienda. ¿Y qué dice? Porque vendrás a tu morada y nada te faltará. Sí, está bien, puedo estar en paz con los animales, pero puede venir una banda de ladrones, de saqueadores y robarme ovejas, sacarme cultivo. Bueno, pero dice, no te faltará nada. La shalom de Dios en un hogar es la propiedad segura, no solo de animales, sino de ladrones, de forasteros, de saqueadores que podían robar. Entonces, la shalom para Job es seguridad, es sinónimo de seguridad. Pero no es la única manera en la que se experimenta la shalom de Dios. Proverbios 11:1 dice, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso shalom es su deleite. O sea, es lo opuesto de una balanza falsa. Las versiones lo traducen esto como el peso justo. Pero en realidad es el peso shalom, el peso de paz. ¿Qué es el peso shalom? Bueno, es un peso entero. Recuerda lo que hablamos al principio. Completo, sin faltantes, sin robo. En tiempos bíblicos, las balanzas no eran para nada digitales, ni tampoco como las que podemos encontrar en algunos lugares como verdulerías o carnicerías. Las balanzas consistían de un soporte con un punto de apoyo en el medio, donde había dos platos a los costados. Seguramente habrá visto esta imagen en algún momento. Y lo que se hacía era poner de un lado un peso patrón, por ejemplo, vamos a decir, una piedra de 1 kilo, y del otro lado, aquello que se quería pesar, de manera tal que cuando estaban los pesos equilibrados, yo podía saber, gracias al peso de referencia o peso patrón, cuánto pesa ese. Por ejemplo, bueno, quiero saber cuánto te voy a vender 1 kilo de carne. De un lado pongo 1 kilo de carne, del otro lado el peso patrón. Una balanza shalom era una balanza en la que si ponía 1 kilo, era 1 kilo. Sin embargo, eran común las estafas. Como puede ser hoy día. Hace no mucho fuimos a comprar carne con Mili y nos encontramos con que en el kilo de carne que compramos lo pesamos en casa 9.50. Nos robaron 50 gramos de carne. Bueno, eso es tan viejo como los tiempos bíblicos. También sucedía. Porque no había un equilibrio, no había un peso completo. Y imagínese robar de esa manera. Decir, te vendo 1 kilo de carne, pero pongo una piedra a este lado de 900 gramos y te saco 100. Pero el asunto se volvía incluso peor la estafa, cuando lo que se intercambiaba no era bienes, sino monedas de cambio, como la plata, como el oro. Imagínese, por ejemplo, a Jesús, a José, que ambos fueron vendidos por 30 piezas de plata. La gente no se ponía a contar las piezas, ¿no? Porque si no, eso hacía una pieza más chiquitita y te digo, tengo 30, sino por el peso. 30 piezas de plata casi justo pesaban medio kilo, 500 gramos. 500 gramos. Ahora, imagínese usted que se va a esa transacción, te doy a 30 piezas de plata. Uno esperaría que pese 500 gramos. Pero pongo acá 450. Estoy vendiéndote por 30 piezas de plata, pero en realidad te estoy robando 50. Te estoy robando 10% de tu dinero. Te estoy vendiendo por 500, pero en realidad te estoy dando 450. Y cuando vayas a comprar a otro lado y peses para pagar, vas a tener menos poder adquisitivo. Usted sabe cómo se llama eso. Inflación. Inflación. Dios lo que está condenando acá es la inflación. Inflar, ya sean bienes o servicios, o la misma moneda de cambio. Y eso es robo delante de Dios. Eso es lo opuesto a la shalom de Dios. Entonces fíjese cómo lo que Dios dice es, Dios abomina la pesa falsa. ¿Pero qué le agrada? La pesa shalom,
las medidas y pesos justos. ¿Y cómo es eso? Un peso sin inflación, sin robo, ya sea de un comerciante o del gobierno, sin inflación. Entonces la shalom de Dios es seguridad, como para Job, pero la shalom de Dios también es protección del robo, de la inflación. Veamos un ejemplo más de la shalom de Dios. David, orando, y hoy leíamos un versículo que es muy parecido al principio del Salmo 6, en este caso del Salmo 38:3, donde David dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay shalom a causa de mi pecado. ¿Cómo David quiere shalom para sus huesos? Bueno, una de las claves cuando uno lee un salmo es el paralelismo de los salmos. Y fíjese, ¿con qué es paralelo? En mis huesos no hay shalom. Con nada hay sano en mi carne. O sea, lo que él quería para su carne y lo que no estaba experimentando era salud, sanidad. Bueno, eso es lo que él también le pasaba con los huesos. Entonces, la shalom de Dios es también salud. La shalom de Dios es sanidad para nuestro cuerpo. Podríamos seguir viendo cientos de ejemplos acerca de la shalom de Dios, pero al menos por los que hemos tocado, es evidente que la shalom de Dios no es la mera ausencia de conflicto. La shalom de Dios es seguridad, es vivir sin inflación. La shalom de Dios es no tener miedo del robo. La shalom de Dios es salud. Es una vida plena en todos los distintos aspectos y facetas de la vida. Y esa shalom es la que trajo el Mesías. Hoy leímos, al cantar una de las canciones, y vuelvo a leer, Lucas 2, donde dice allí, en la multitud de ángeles que aparecieron allí a adorar al Señor, que arribaron al pesebre, entonando gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, shalom, paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús trajo eso. Ese fue el cántico de los ángeles, shalom. Jesús es el rey de shalom, el rey de paz. Y volviendo a nuestro texto, ¿no? Fíjese, como dice el versículo, traigan paz y justicia. ¿Pero quiénes lo hacen? Los montes y los collados. Elevaciones, ¿no? Lugares comúnmente peligrosos, donde animales salvajes o ladrones se escondían y estaban allí al acecho de quienes pasen por ellos. Pero dice, incluso en esos lugares y de esos lugares va a venir paz y justicia. Entonces, si hay paz y justicia en esos lugares, ¿cuánto más en el resto de la tierra? Versículo 5 dice que te teman mientras dure el sol y la luna por toda la generación. Y acá hay un cambio de pronombre. El salmista viene orando, David, por su hijo Salomón y en extensión por el reino de el final hijo de David, Jesucristo, el rey. Él viene orando y diciendo, hablando en tercera persona, ¿no? Juzgue él, traigan paz los montes al pueblo, justicia a los collados, ¿no? Antes dice, da tus juicios al rey. Tercera persona, está orando por alguien, ¿no? Por Salomón, por Jesucristo. Pero acá hay un cambio y le habla directamente a Dios. Y dice que te teman mientras duren el sol y la luna. Entonces ese que te teman es una plegaria que se enfoca más en Dios y que dice, Señor, que no solo en el reino de mi Hijo, que no solo en el reino de Jesús haya justicia y paz. Porque ¿quién no quiere justicia y paz? ¿Quién no quiere vivir sin inflación? ¿Quién no quiere ese tipo de cosas? Sino que lo que prevalezca también sea el temor de Dios. Lo que prevalezca sea la reverencia intergeneracional a Dios. Porque así dice, ¿no? De generación en generación. El ruego no es solo por una obediencia o una paz y justicia transitoria. Es por el temor a Dios, por la devoción interna, sincera, la entrega completa de las personas, del pueblo de Dios a Dios mismo. Versículo 6. Dice allí, y ya retomando nuevamente, deja de dirigirse directamente a Dios y vuelve a orar por su Hijo. Dice, descienda Él, el Rey, como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra.
Curiosamente, la porción de las Escrituras que más se asemeja a esto es Deuteronomio 32, versículos 1 al 3. El famoso cántico de Moisés, donde Moisés dice: prestad atención, oh cielos, dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la tierra. Y uno dice, ¿por qué Moisés quiere eso? ¿Por qué Moisés ruega eso a Dios respecto de su discurso y de sus palabras? Y el versículo 3 dice: porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuid grandeza a nuestro Dios. Es decir, la oración y el cántico de Moisés, podríamos llamarlo un salmo también, es que la enseñanza de las palabras de Dios por boca de Moisés caigan como la lluvia, desciendan como el rocío. Que su discurso sea como llovizna sobre el verde prado y aguacero sobre la hierba. Y en ese sentido, acá el salmista ora en la misma línea, rogando no solo, aunque está implícito, que la palabra de Dios sea la que riegue la tierra, sino que la persona misma del rey sea el que descienda como lluvia y el que riegue la tierra. Y esta oración de David fue contestada, porque no solo la palabra de Dios, sino el rey mismo, la palabra encarnada, descendió del cielo a la tierra, del habitáculo de Dios al habitáculo de los hombres. Y Jesús habitó entre nosotros, pero volvió a ascender, y hoy podemos también orar, rogando que su Espíritu, a través de la enseñanza de su palabra, porque su Espíritu es el portavoz del Rey, es el vocero del Rey, para que también esa lluvia descienda y llene la tierra, y no solo la riegue, sino que la inunde por completo con más intensidad que el diluvio mismo de Noé, hasta que la gloria de Dios llene la tierra como las aguas cubren el mar, hasta que todos conozcan al Señor y ninguno tenga necesidad de enseñar a su prójimo diciéndole conoce al Señor, porque todos le conocerán. Además, pensemos en contexto esta oración de David. Él no está orando por lluvia en la pampa húmeda de Argentina. Él está orando por lluvia en la árida tierra de Israel, donde la lluvia es muy añorada y una clara señal de la bendición de Dios. Y como resultado de esa lluvia abundante de nuestro Mesías hace ya 2000 años, y esa lluvia continua desde allí hasta nosotros, por medio de la enseñanza de su palabra, en el poder de su Espíritu, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que produce como resultado de esa lluvia? Versículo 7. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. La manera de obtener esa justicia y esa paz de ese reino que nos dicen los versículos anteriores es esta. Aquí se recapitula, se refuerza y se enfatiza las ideas previas: justicia y paz. El salmista lo que ora, en el claro lenguaje que utiliza, florecer y abundancia, es por un renacer del Edén, pero no solamente traducido en abundante vegetación, árboles, frutos, plantas, sino del florecer de la justicia, de la paz. Esto nos recuerda el lenguaje del Salmo 1, que habla del justo, que está plantado firmemente junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no marchita, y en todo lo que hace prospera. También nos recuerda del Salmo 92, que nos habla de que el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez dará fruto. Estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en él. La justicia y la paz abundan porque la enseñanza del Rey riega toda la tierra. Y es a medida que los justos son quienes florecen y juntos con ellos dan fruto de justicia y paz. ¿Qué tan vasto, qué tan amplio es el alcance de este reino y el alcance de esta oración? Versículo 8 dice: domine él de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra.
Bueno, esa respuesta tuvo cumplimiento, esa oración tuvo respuesta en la vida de Salomón. Él reinó conforme a los límites de Israel, que según Éxodo era desde el mar de los Filisteos hasta el mar Rojo y desde la tierra de Egipto hasta el río Éufrates. Es un poco lo que dice acá, ¿no? De mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Pero sabemos que excede más que ellos y que el dominio de nuestro Señor Jesucristo no se limita a la tierra de Israel ni a la promesa de Canaán. Porque cuando Dios le habla a Abraham y le dice, te daré la tierra de Canaán, luego Pablo dice en Romanos 4 que él sería heredero del mundo. Además sabemos que está en línea con otros salmos mesiánicos como el Salmo 2, versículo 8, que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por lo tanto, el dominio de David, del hijo de David, no se limitaba a 2 mares y a una pequeña porción de tierra, sino a todos los mares y a todas las tierras, para que donde sea que llegue y se extienda y florezca el reino del hijo de David, allí haya justicia y paz. Versículo 9, dobléguense ante él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo. No solo este es un rey con un amplio dominio, también es un rey con una vasta victoria. El desierto en la literatura bíblica tiene una clara connotación negativa. Un lugar de soledad, de sequedad, de escasez, un recordatorio de la caída del hombre. Todo lo opuesto al Edén, con abundancia, con vegetación, con riego. Por lo tanto, hablar de los moradores del desierto es hablar de los enemigos de Dios. De hecho, lo dice el versículo, ¿no? En el paralelismo de los salmos. Dice, versículo 9, sus enemigos laman el polvo. Este es un rey contra cual toda oposición fracasará, porque terminarán derrocados, doblegados, lamiendo el polvo. Y obviamente es evidente a qué hace referencia a esto. Miqueas dice en capítulo 7, versículo 17, lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. El lenguaje de los enemigos del rey mordiendo el polvo es una alusión a la promesa dada a Eva en el capítulo 3 de Génesis, de que vendría, bueno, en primer lugar de que Dios maldijo a esa serpiente y la condenó a morder el polvo, pero en segundo lugar de que vendría el descendiente de la mujer y aplastaría la cabeza de la serpiente. También hace eco del Salmo 110 que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un rey victorioso y en ese amplio dominio y en esa extensa y vasta victoria hay una oración también por los reyes de la tierra. Versículos 10 y 11 dice, los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo. Póstrense ante él todos los reyes de la tierra y sírvanle todas las naciones. Esa debe ser nuestra oración. Fíjese cómo dice, póstrense, por ejemplo, ¿no? O sea, dobléguense voluntariamente ante el Señor. ¿Por qué esa advertencia? Recuerda el Salmo 2, ¿no? Porque los que no se postran ante el Señor, doblegando su voluntad ante el Rey, serán postrados, pero por estrado de sus pies, morderán el polvo. Pero Él hace una invitación y hay una oración que debemos hacer nosotros para que los reyes de la tierra no terminen mordiendo el polvo. Qué contradictorio, ¿no? Por un lado, que muerdan en polvo. Señor, doblega a tus enemigos. Y por otro, que se postren ante el Señor. Encontramos allí la justicia, pero también la misericordia y la benevolencia del Señor. Y fíjense que se mencionan 3 lugares específicos. Tarsis, que probablemente es la España actual. Las islas, que seguramente son las islas mediterráneas. Sabá, que muy posiblemente se encuentre en Arabia. Y Seba, en una región del norte de África. Más allá de la identidad específica de estos lugares, esto es lo que dicen algunos comentaristas, es evidente que estos reyes vienen de límites fuera de Israel. Claramente, no son lugares de Israel. Y si es cierto estos datos, de que refiere a un lugar de España, Arabia y el norte de África, estaríamos hablando de 3 continentes distintos. Europa, Asia y África. Estos reyes son de tierras lejanas, pero traen presentes al rey.
¿No le recuerda el texto que comenzamos leyendo? Porque no son reyes que intercambian regalos en un asunto de, si se quiere, mera cortesía diplomática. No, son reyes que reconocen la soberanía y la sabiduría de este rey hijo de David, dándole presentes y tributos. Justamente, esto reforzó en la tradición de la iglesia, porque se mencionan 3 lugares propios, Tarsis, Seba y Sabá. Y si usted combina esto con los detalles del texto que leímos al inicio, que al Señor se le traen presentes de oro, incienso y mirra, fortaleció la tradición de la iglesia de pensar que fueron 3 los reyes magos que vinieron a Jesús, respectivamente de 3 tierras lejanas. Usualmente se cree que Melchor era europeo, era el que venía de España y traía oro, tenía alrededor de 60 años. Gaspar es asiático de mediana edad, alrededor de 40 años, y Baltasar es africano, es un joven de alrededor de 20 años, y los 3 traen presentes y regalos al Señor en su nacimiento. No sabemos realmente si fue así, porque esos detalles no están, pero de todos modos, indistintamente de si esa visita de Jesús es el principio del cumplimiento de estas profecías, de esta oración y este clamor de David, el versículo 11 nos dice que la oración no es por 3 reyes. La oración es por todos los reyes de la tierra. La oración es por todas las naciones de la tierra. Que todos vengan y se postren y le sirvan y adoren al único rey soberano. ¿No es demasiado pedir, diría uno? ¿Cómo orar de esa manera? ¿No es muy utópica esa oración? Esa es la oración que nos manda la Biblia. Es una oración que debemos hacer con fe. Y para eliminar toda certeza, hay un cambio de tiempo verbal a partir del versículo 12 al 14, donde se pasa así al futuro, y la Biblia de las Américas deja esto bastante en claro. Dice allí el Salmo 72 a partir del versículo 12, porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien la auxilie. No está en forma de oración, está en forma de certeza. Esto sucederá, tendrá compasión del pobre, del necesitado. La vida de los necesitados salvará, rescatará su vida de la opresión y la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos. Este Mesías Rey se nos da la certeza de que no puede fallar y que nuestra oración debe ser confiada por todas estas cosas que vimos. Porque el Rey no fallará en el establecimiento y eficacia de su reino. Porque sería un libertador y salvador compasivo, pero también un juez implacable con los opresores y con los violentos. Por eso vuelve nuevamente a partir del versículo 15 a decir que viva pues y se le dé el oro de Sabá y que se ore por él continuamente. Que todo el día se le bendiga. No se reiteran ideas de los versículos previos. Versículo 16. Haya abundancia de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto se mecerá como los cedros del Líbano. Los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Fíjese cómo la abundancia de grano, por ejemplo, es en las cumbres de los montes, dice. En las cumbres, en las cimas. Esos lugares suelen ser lugares áridos, lugares secos, lugares fríos, lugares improductivos. ¿Quién produciría ahí? Es el último lugar para pensar en un emprendimiento de agricultura. Uno buscaría lugares húmedos, lugares llanos. Fíjese las llanuras, ¿no? Sin embargo, allí habría abundante cosecha. Allí habría abundante grano. Esa es la abundancia del reino del Mesías. Y respecto al fruto dice que sería tan pesado, tan abundante, que dice, se mecerá, se sacudirá y temblará como los árboles frondosos del Líbano. Y este fruto, este florecer, no solo es en materia de agricultura, porque también menciona allí el versículo 16 a la ciudad. Lo de la ciudad, dice, también florezca. Porque la oración del salmista no es por una prosperidad solo en lugares áridos y desiertos, sino también en los centros urbanos, en los lugares más poblados, en las ciudades, que haya allí abundancia y prosperidad. No hay una enemistad, sino que la prosperidad está en todos lados. En el campo y en la industria, diríamos. En la agricultura y también en el comercio. Es un reino pleno y abundante.
Por eso nos dice el versículo 17, sea su nombre para siempre. Que su nombre se engrandezca mientras dure el sol y sean benditos por él los hombres. Llámenlo bienaventurado todas las naciones. Todas las naciones. Esa palabra que se usa y que dice allí que se engrandezca el nombre de este rey. Esa palabra significa propagar o crecer. Literalmente es brotar. Refiere a un árbol que está brotando, que está creciendo, que se propaga. Por lo tanto, la oración es que el nombre de este rey se propague, se extienda. O sea, presupone un comienzo pequeño, pero anticipa un frondoso, fuerte, amplio árbol. Hay una oración para que el nombre de ese rey siga brotando, siga dando fruto, que crezca y se propague y florezca a pleno. Es una oración por ese reino que se extienda, que se expanda, que avance, que conquiste, que triunfe hasta ser un frondoso árbol. Por eso, a la luz de todas estas cosas, mis hermanos, es que, como muchos salmos, David termina bendiciendo el nombre de Dios y diciendo, versículo 18, bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Doble amén. Pero al leer esta oración profética, anunciando el reino del Mesías, como comenté al inicio, ¿no? La versión extendida del Padre Nuestro. ¿Cómo orar por el reino de Dios? ¿Somos capaces de orar con esta fe y de responder con esta convicción como David, bendiciendo el nombre de Dios, diciendo amén y amén? No deberíamos dudar, porque ese rey de justicia y paz comenzó hace 2000 años con nuestro Señor Jesucristo. Y demos gloria a Dios, porque ha nacido nuestro Rey.